Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Yo soy José Macharé, presidente del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Bienvenidos, bienvenidas. Como lo he dicho en reuniones previas, recuerdo que les recuerdo que la WFEO es una organización global de ingenieros que reúne a más de 100 instituciones de ingenieros en el mundo y representa a más de 30 millones de personas, ahora incluyendo a China, más de 100 millones de ingenieros en el mundo. Hoy comenzamos con nuestras actividades y tengo que mencionar la presencia en la sala de algunos miembros del comité, el profesor Stephen Schauer, el profesor Ichi Sao, y tenemos una nueva versión de un importante seminario sobre el tema de resiliencia en cuanto al patrimonio cultural hoy en día. Voy a pasarle la palabra a la doctora Valentina Putrino. Ella es presidente del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades para presentar a nuestra conferencista de hoy y para que conduzca la sesión hoy día. Valentina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor Machare. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, señoras y señores. El webinario de hoy se titula Patrimonio Cultural Resiliente para desarrollar capacidades y combatir los desastres. Bárbara Mínguez García es especialista con más de 13 años de experiencia internacional en el tema. Actualmente trabaja en resiliencia y en gestión de riesgos. El trabajo de Bárbara en UNESCO, en la unidad de preparación y respuesta en el Banco Mundial, en la reducción y recuperación de desastres en varios países y en distintos proyectos en América Central, Ecuador, Myanmar, Bután, Uzbekistán, Arabia Saudita, Irak y Japón, entre otros. Antes de eso, trabajó en la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington, D.C. y en el Consulado Español en Nueva York y colaboró con el Servicio de Parques de los Estados Unidos. Bárbara es miembro del Comité Internacional sobre Preparación al Riesgo, mentora del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Propiedades Culturales, primeros auxilios y resiliencia para el patrimonio cultural en tiempos de crisis y cero neto. Y trabaja en el Instituto de Mitigación de Desastres para el Patrimonio Cultural en Kioto, Japón. El patrimonio cultural es un recurso para la identidad y cohesión de las comunidades. En el mundo interconectado de hoy es también uno de nuestros recursos más poderosos para transformar la sociedad y pero en este webinar, Bárbara va a compartir con nosotros otra perspectiva, el doble rol de del patrimonio cultural en la gestión de riesgo de desastres. Su protección debido a vulnerabilidades específicas en el caso de desastres, pero al mismo tiempo provee recursos para reducir riesgos, usa prácticas y conocimientos tradicionales y hace participar a las comunidades en
desarrollo de capacidades y mayor resiliencia. Hay conceptos clave y cuestiones prácticas y lecciones aprendidas en este campo, en programas internacionales, así como en iniciativas que incluyen metodologías innovadoras para hacer participar a las comunidades y proteger su patrimonio. Sin más que decir, invito a la audiencia a hacer sus preguntas en el chat que serán respondidas al final del webinario. Le paso la palabra a Bárbara. Gracias. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Muchas gracias por la invitación al doctor Machareo Ordóñez. Es un honor estar aquí hoy día y compartir algunas ideas respecto de la integración del patrimonio cultural en la gestión de riesgo de desastres. Realmente aprecio este interés porque para nosotros el trabajo en este campo no es fácil. No es fácil captar la atención de las personas y reflejar la importancia de integrar el patrimonio cultural en la gestión de riesgo de desastres. Entonces, es siempre un placer el poder compartir estos pensamientos con otros colegas y tratar de crear un poco de conciencia sobre la importancia de hacer esto. Siguiente diapositiva, Melanie, por favor. En resumen, es así que se estructura la charla de hoy. En el primer punto quisiera traerles algunas ideas de qué es el patrimonio cultural y por qué, eh, y, y por qué el patrimonio cultural puede ser resiliente. Luego, un poco de cómo esta disciplina de gestión de riesgo de desastres en relación con el patrimonio cultural se ha desarrollado. Como Valentina mencionó, hay un doble rol. El patrimonio cultural es vulnerable como un activo a proteger, pero es también un recurso de resiliencia. Y les voy a traer algunos ejemplos internacionales y algunas experiencias de mis trabajos previos sobre esto. Y vamos a hablar también de cómo el patrimonio cultural puede incrementar las capacidades de las comunidades. Y voy a traerles ejemplos de buenas prácticas, metodologías y herramientas internacionales para compartir con ustedes. Espero que sea de su interés y que luego de esto estemos con más voluntad de integrar los aspectos del patrimonio cultural en la gestión de recursos perdón, de riesgos de desastre. ¿Qué es el This image patrimonio cultural? Yo creo que esta imagen, y conozco a muchos colegas que participan del Perú, entonces esta es una de las primeras imágenes que viene a sus mentes en esta pregunta de cuál es el patrimonio cultural. Yo tengo una anécdota en América Central. Estaba haciendo una charla de 3 minutos para invitar a las personas a mi sesión y comencé a preguntar si ustedes quisieran escoger un ejemplo de patrimonio cultural de su región, ¿qué diría? Estábamos en América Central, entonces puse imágenes de Tikal y dije, estuvo bien y varios estudiantes dijeron, sí, sí, eso es exactamente. Y esta es una de las primeras imágenes que viene a la mente cuando ustedes piensan del patrimonio cultural, ¿correcto? Grandes monumentos, hitos importantes y por supuesto son muy importantes. Hay lugares que tienen que preservarse y son símbolos de identidad. Mi única preocupación es que a veces solo pensamos en los grandes monumentos y nos olvidamos de la parte humana. El patrimonio cultural en realidad tiene que ver con la gente que lo creó en el pasado, que se identifica con esta cultura en el presente y son las generaciones futuras para quienes estamos protegiendo y preservando estos legados. Siguiente, por favor. No, se refiere a la gente. A veces nos olvidamos de la parte de la cultura intangible. A veces es más difícil de entender en la gestión de riesgo de desastres, en particular en la mentalidad de los ingenieros que solo ven las partes físicas y cómo se integran.
pero la cultura tiene que ver con la gente y tiene este gran componente intangible. Por intangible entendemos celebraciones, prácticas, habilidades, artes, artesanías. Hay una serie de atributos que también se tienen que conectar con los lugares físicos. Siguiente, por favor. Entonces, desafortunadamente, no hay una definición aceptada de patrimonio cultural que sea internacionalmente aceptada, pero es una cuestión cultural. Entonces, cuestiones clave. Hay que tratar de entender que se compone de atributos tangibles que pueden ser muebles o inmuebles, por ejemplo, colecciones en museos o edificios históricos, y también atributos intangibles. Cada vez más defendemos la idea de que no se pueden desconectar estas dos cosas. Ambas van juntas la mayor parte del tiempo. Y una cosa importante del patrimonio cultural es que viene con valores asociados. Puede tener una gran relevancia histórica, se puede pensar que es una cuestión arquitectónica, estética, etcétera. Son valores asociados al patrimonio cultural. Y aquí tenemos un poco de guía de la UNESCO. Como les dije, no hay una definición oficial internacionalmente aceptada, pero UNESCO propone estas categorías de patrimonio cultural, integrando activos culturales de monumentos, construcciones, sitios, am, eh, patrimonio natural y también subacuático, así como intangible, que incluye tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, conocimiento. Y el conocimiento es algo a lo que voy a regresar después porque es clave. Siguiente. En todos los países tienen sus propias definiciones de qué es el patrimonio cultural. Entonces traigo el ejemplo de Japón porque es particularmente relevante en el caso de la conexión con la gestión de riesgo de desastres. Japón definió eh, las propiedades culturales, así las llaman, como ven en la imagen, con un sistema de designación y registro que es lo que usan realmente para proveer apoyo y dinero a la gestión de riesgo de desastres. Y cuando ocurre un desastre, para su recuperación usan este sistema para proveer fondos de recuperación. Está muy bien estructurado, muy bien conectado con las prácticas de gestión de riesgo de desastres. Siguiente, por favor. Entonces, voy a pasar al segundo bloque de la presentación y la conexión entre el patrimonio cultural y la gestión de riesgo de desastres. Me sigo quedando con Japón, como estaba mencionando. Han desarrollado muy bien esta conexión en el país. En la imagen ustedes pueden ver una publicación del Banco Mundial del 2020. Aquí se reúnen distintas prácticas y conocimiento del Japón. Y una cosa que quisiera destacar es que cuando compartimos esta publicación con revisores pares, había gente del gobierno de Japón. Y uno de los comentarios que tomamos de ellos fue como sí, la publicación muestra muy buenos casos, pero no fue tan bueno porque todavía se tiene mucho que aprender, mucho que mejorar. Eso es para mí una de las mejores lecciones aprendidas de Japón. Nunca se rinden, nunca están totalmente contentos con lo que han desarrollado, tienen esta mentalidad de que todavía pueden mejorar las cosas y para mí esto es crucial, particularmente cuando estamos hablando de la gestión de riesgo de desastres y el futuro incierto que tenemos. Siguiente, por favor. No voy a ver toda la publicación, por cierto, pero quiero, si quieren chequear y saber más de cómo se juntan estas dos cosas, pueden verlo más adelante. La primera sección se refiere al marco institucional y cómo estructuran las
o propiedades culturales. Y en el segundo caso vamos a hablar de las prácticas y en la tercera sección vamos a hablar de la participación de la comunidad en la gestión de riesgo de desastres para el patrimonio cultural. El siguiente, por favor. Entonces, probablemente una de las primeras lecciones sobre la conexión de la gestión de riesgo de desastres y el patrimonio cultural es la necesidad de colaboración. Es imposible desarrollar esto en silos y unos y otros tienen que trabajar conjuntamente. Los que trabajan en cultura tienen que trabajar junto con los que trabajan en gestión de riesgos de desastres, uno con otro y el otro con el uno. Entonces, para las personas que trabajan en este campo es muy claro cómo se calcula el riesgo. Ese esquema fue desarrollado pensando específicamente en cómo comunicar el riesgo perdón, para los especialistas en el patrimonio cultural, hacerlos entender cómo podían proteger mejor los activos del patrimonio cultural. Les doy un ejemplo. En nuestros cálculos de riesgo, a veces en las estructuras normal se puede hablar de exposición, de reducir exposición, y en este caso del patrimonio cultural es muy difícil. Entonces hay que enfocarse en vulnerabilidad. Hay varios factores que incrementan la vulnerabilidad. El más obvio probablemente es que las estructuras se vuelven viejas, tienen miles de años y están todavía ahí. Y también hay otras cosas que pueden contribuir. Una es las obras previas de conservación, muchas veces no se toman en consideración y en el momento en que se desarrollaron no estaban, digamos, caracterizadas por atender al riesgo. En Myanmar, por ejemplo, en Bagan, las estructuras que colapsaron fueron las que tenían obras de conservación previas. Y con esto quiero ser bien clara, porque ya he recibido comentarios en el pasado. No digo que esas obras de conservación hayan estado mal. Yo pienso que no habían atendido al riesgo, nada más. Esa es la diferencia. Los que hicieron este trabajo de conservación no eran conscientes de cómo los terremotos podían afectar este tipo de área. Entonces es importante trabajar juntos la gestión de riesgo de desastres y, y el patrimonio cultural deben trabajarse juntos para poder hacer trabajo más eficiente en el futuro. Siguiente, por favor. Eh, Aquí algunos ejemplos más de cómo estas prácticas de unir uno y otro campo se desarrollan. Aquí ven algunas ideas más de las diferencias del sector cultural con otros sectores. Una cuestión importante es el impacto visual, que uno tiene que evitar la mayor parte del tiempo. En la primera imagen, arriba a la izquierda, se tiene una luz de tierra, perdón, un sistema de prevención de aludes que usa geofibras y yo voy a repetir todavía ejemplos de Japón porque son muy buenos para ilustrar. Entonces usan estas geofibras en el sitio cultural de Kiyumi Mera Site y ponen más vegetación para reducir los saludes y al mismo tiempo evitar el impacto visual, manteniendo toda el área con la integridad del sitio de patrimonio cultural, como se debe. Otra cosa importante es el sistema contra incendios, otra peculiaridad de del patrimonio cultural. Muchas veces no se toman en cuenta los peligros secundarios. En el caso de una estructura de madera, de repente no le pasa mucho con
terremoto, pero como hay velas y todo, sí sería pasto de las llamas en un incendio. Entonces, hay todo un sistema distribuido y escondido de lucha contra incendios para no tener impacto visual y al mismo tiempo es fácil de eh, hacerlo operar en caso de un evento. Y voy a regresar a esto también porque el Templo Kiyomisera es un muy buen ejemplo de participación de la comunidad porque le enseñan a la gente a usar estos sistemas contra incendios y la comunidad está lista entonces para ayudar en el caso de un desastre. Y la última fotografía menciona este tipo de conocimiento tradicional que puede ser resiliente. La estructura de ese templo en realidad es sísmica, entonces resiste a terremotos y esta es una de las razones por las que también decimos que el patrimonio cultural es una fuente de resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, es muy fácil entender cómo el patrimonio cultural es vulnerable, particularmente cuando hablamos de el patrimonio cultural físico. Tomo este ejemplo para traer también este concepto de cómo se conectan los valores con el patrimonio cultural. En la imagen ustedes pueden ver la erosión costera que afecta piedras. Es el mismo peligro, pero es en dos sitios sumamente diferentes. A un lado tenemos un sitio romano en Portugal que tiene 2000 años. En el otro tenemos un cementerio en los Estados Unidos que tiene 200 años. Es el mismo problema. Eh, Afecta de la misma manera. Los valores son muy diferentes. En un caso, probablemente la comunidad científica está muy preocupada respecto de perder este sitio, tratar de documentarlo, tratar de entender cómo em, se hizo en el pasado para el desarrollo del em, Imperio Romano en Portugal. Por otro lado, en los Estados Unidos, probablemente eh, todavía hay descendientes de las personas del cementerio en esa área. Entonces, esto nos muestra cómo los valores eh, son afectados y tienen que considerar esta parte intangible también cuando se desarrolla la gestión de riesgo de desastre en planes. Siguiente, por favor, la vulnerabilidad versus la resiliencia. Voy a comenzar ya a mencionar que em, el patrimonio cultural, ya lo dije, es vulnerable, pero ahora quiero mostrarles cómo son de resilientes. No sé si conocen esta canción. Smon es un poema tradicional de Japón y también hay historias similares en Indonesia y otras áreas. Y básicamente es una canción que dice, si el terremoto se produce en la colina, probablemente significa que viene una gran ola. Es una manera de ser conscientes sobre los tsunamis a través del conocimiento tradicional que viene de generación en generación y así se ha creado resiliencia y también el conocimiento tradicional hace que las comunidades entiendan mejor cómo crear resiliencia y empoderar a las comunidades con la idea de que ellos ya tienen conocimiento. A veces he recibido preguntas en el pasado respecto de, de colegas, perdón, de gestión de riesgo de desastres y dicen qué difícil es hacer participar a las comunidades. Y un buen punto es cuando usan su propio conocimiento tradicional y sus valores asociados a la cultura. Es mucho más fácil que las comunidades comprendan. Y luego voy a regresar a este punto. Siguiente diapositiva, por favor. Centrándonos entonces en esta tercera parte de la presentación y eh, recordando todos los puntos que hemos mencionado sobre cómo enfatizar esta oportunidad de usar
el patrimonio cultural para hacer participar a las comunidades, tenemos lo siguiente. Uno, una de las metodologías que me gustan, y nuevamente esto se conecta con Japón, es el juego de imaginación de un desastre. Esta es la foto en su pantalla de una demostración que desarrollamos eh, en el 2018 y seguimos la metodología con las comunidades locales. Como les dije, con la comunidad alrededor del eh, templo de Kiyomisera, los tenderos, los restaurantes, los hoteles, las agencias de turismo. Ahí la metodología consiste en reunir a miembros de la comunidad y, si es posible, con las autoridades y quienes responden en emergencias y también cada uno puede tener su rol. Los miembros de la comunidad, por ejemplo, pueden tomar el rol de em, em, bomberos o policías, etcétera. Y la idea es trabajar con un mapa del área, cómo está estructurada, dónde están los caminos, dónde están los patrimonios culturales, tanto tangibles como intangibles, monumentos o lugares de arte y artesanía, por ejemplo, y se les da un escenario de desastre. Puede ser un terremoto, que quizás tengan que considerar también incendios secundarios, puede ser una, un huaico, un tifón. eh, Todos juntos tienen que encontrar las maneras en que actuarían para proteger a la gente en el área y el patrimonio cultural, como em, actuarían tomando en consideración sus roles eh, eh, para la asistencia, si hay un colapso de un edificio, si hay un incendio, todas estas cosas. Y es un recurso muy bueno, permite a la gente entender cómo un evento desastroso puede desarrollarse y cómo los puede afectar y al mismo tiempo cómo puede prevenirse o mejorar la preparación para ese tipo de eventos. Siguiente, por favor. Si están interesados en fomentar esta conexión de la gestión de riesgo de desastres y patrimonio cultural, uno de los mejores cursos de capacitación es el de la Universidad de Kioto en su unidad de gestión de riesgos. Eh, eh, Soliciten participar en febrero o marzo abren y el curso, a la convocatoria y el curso es en septiembre, dura un año. Son como 16 participantes de distintos campos. Esta es otra manera de mejorar la colaboración. Tienen profesionales que vienen de la práctica de patrimonio cultural y otros que son de gestión de riesgo de desastres. En este curso trabajan juntos y reúnen su conocimiento, el conocimiento también de Japón y de otros colegas. Los aliento verdaderamente, si están interesados en este tema y en hacerse consciente de estas cuestiones. Otro recurso muy bueno para desarrollar esto es el ICROM. ICROM es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y pertenece al Consejo Internacional, perdón, eh, y tiene un comité científico internacional sobre la preparación para el riesgo. Ellos alientan la preparación en respuestas de emergencia para eh, patrimonio cultural cuando hay un desastre, peligros naturales o conflictos. También integran como parte del equipo a las personas que hacen trabajo humanitario y trabajan mucho en cómo el conflicto puede afectar el patrimonio cultural. Siguiente, por favor. Este curso tiene
In the una image, you metodología muy bien estructurada. En la imagen ustedes pueden ver el enlace para un manual y una caja de herramientas que explica muy bien cómo se desarrolla el proceso paso a paso, con ejemplos, distintos materiales para desarrollar eh, esta asistencia en tiempos de crisis en el patrimonio cultural de una manera que conecta lo tangible y lo intangible. Muy buen recurso. Siguiente, por favor. También, como parte del ICROM, ellos han desarrollado una metodología reciente que es algo similar al juego de imaginación de desastres, pero también es no es exactamente lo mismo, pero es un juego participativo que ofrece a los usuarios la oportunidad de construir un entendimiento común de cómo el patrimonio natural y cultural de un lugar contribuye a bajar el riesgo. Entonces, trabaja la comunidad, hacen lluvia de ideas sobre el área y las posibilidades de crear resiliencia. next. Siguiente, por favor. Este es el último recurso que quería mostrarles hoy y creo también que es muy útil. Probablemente ustedes ya están familiarizadas con el puntaje de resiliencia en desastres para ciudades en el programa de hacer ciudades resilientes hacia el 2030. Con respecto al patrimonio cultural, se desarrolló una sección en esta herramienta, sigue la misma estructura que la del puntaje, pero específicamente integra el patrimonio cultural en una ciudad. Está alineado, sí, con los 10 elementos esenciales para hacer que las ciudades sean resilientes. Se compone de 44 preguntas que reciben un puntaje de 0 a 3 y trae a colación puntos muy particulares para ser conscientes e integrar el patrimonio cultural en distintos aspectos, tanto en lo tangible como lo intangible y dentro del marco de una ciudad, cómo incrementar la resiliencia de una ciudad y cómo los ciudadanos tienen que tomar en cuenta el patrimonio cultural. Siguiente. Esto no es realmente una metodología de recursos, pero es un ejemplo que quería compartir con ustedes para ilustrar cómo el patrimonio cultural se conecta en una situación de desastre. Esta iniciativa tiene historias muy inspiradoras, ha sido desarrollada por el ICORP, el Comité Científico Internacional sobre Preparación al Riesgo, y aquí muestran casos específicos de cómo un evento o desastre afectó a una comunidad específica y cómo reaccionaron respecto del patrimonio cultural y fomentaron su recuperación. Hay casos de Nepal, de Brasil, de Pakistán, y realmente los aliento a darle una mirada a esto para inspirarse en cómo se conectan estas dos disciplinas. Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar esta charla, quisiera enfatizar cuáles son para mí las cosas que debemos recordar. Primero, que la cultura y el patrimonio cultural son sobre las personas, la identidad y el compartir valores. Eso incluye atributos tangibles e intangibles, muebles e inmuebles en el caso de los intangibles y también una serie de valores. Se tiene que proteger porque es vulnerable, pero también provee recursos para incrementar la resiliencia y hacer participar a las comunidades. Me olvidé de enfatizar que la idea de crear resiliencia en la gente a veces
Es como si uno les pidiera proteger algo que es muy valioso para ellos. Ahí, eso funciona muy bien en los juegos de imaginación porque entienden cómo esto les importa y cómo quieren proteger estos activos a la que se protegen a sí mismos. Creo que este es uno de los aspectos clave de la conexión de la gestión de riesgo de desastres y el patrimonio cultural. Y, por supuesto, enfatizar eh, que se trata de una cooperación multidisciplinaria. Esto es fundamental para poder desarrollar verdaderamente planes potentes de gestión de riesgo de desastres y permitir que se trabaje junto con los de patrimonio cultural y las partes interesadas. Eh, Recordemos que la clave para reducir el riesgo y desarrollar la capacidad de entender el riesgo y de comunicarlo apropiadamente y eficazmente para que la gente participe es importante en estas metodologías y también el empoderar las comunidades locales usando su conocimiento tradicional es clave para incrementar su propia resiliencia. Siguiente. Y mi último mensaje aquí. No sé si están familiarizados con esta campaña, pero quisiera repetirlo una vez más. Los desastres no son naturales. Tenemos mucho poder para reducir los desastres, el riesgo, mejorar la resiliencia, la preparación, tratar de ser capaces de que un peligro natural no se convierta en un desastre o que reduzcamos el impacto tanto como sea posible. Luego, quisiera agradecerles muchísimo por la invitación y estoy muy contenta de responder a preguntas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Bárbara, por esta presentación sumamente fascinante. Yo quisiera abrir ah, la palabra para las preguntas. Ahí me parece una pregunta. ¿Está en español? Profesor Machari, ¿podría traducir para la audiencia? Sí, por supuesto. Yo tengo que ver la pregunta. Un momentito. No está en el chat la pregunta. Puedo verla del SIP a todos. No, no, es del sí para todos de poder dejar sus comentarios en el chat. Ujú. En realidad, yo tengo una pregunta. Mientras la audiencia piensa sobre sus preguntas, eh, quisiera hacer esta pregunta que en realidad tiene tres partes para Bárbara o tres aspectos. Yo disfruté muchísimo la manera en que comenzaste diciendo que que el patrimonio cultural era sobre la gente y sus tradiciones y en trabajar con ellos. Entonces, la comunicación sería un aspecto esencial para eh, tener metodologías eficientes que protejan y mejoren el patrimonio cultural, me imagino. Pero si fuéramos a encontrar un lazo común que conecte todas esas iniciativas y metodologías que nos has presentado hoy, quisiera decirnos uno de los más grandes desafíos de trabajar con el patrimonio cultural, una de las mejores recompensas y qué aspecto piensas que se debería mejorar y dónde comenzar. Gracias. No es una pregunta simple, no. Bueno.
vinieron muchas ideas a mi mente con esta pregunta, pero yo creo que el primer desafío en cuanto al patrimonio cultural es el tratar de olvidar esa visión de que solamente son grandes monumentos, porque a veces esto hace que sea más difícil trabajarlo. El patrimonio cultural nunca es una prioridad, en particular en una emergencia, como estábamos diciendo, salvar vidas es siempre la primera prioridad. Y a veces el activo cultural se ve como un lujo, como, bueno, no necesitamos esto, tenemos que enfocarnos en otras cosas más importantes. Ese es uno de los desafíos más grandes. Se pierde un poco la conexión con la gente, no se ve cómo el patrimonio cultural se refiere a la gente y a veces uno se olvida de integrarlo lo deja de lado. Eso es importante. Una de las acciones claves que cuando se está desarrollando un plan de gestión de riesgo de desastres o una estrategia para la recuperación de un desastre, tenemos que entender los valores de la comunidad local. Hay un lindo ejemplo que recuerdo de uno de mis mentores, es que él estaba trabajando en la respuesta a un terremoto en Nepal y como profesionales de patrimonio cultural quizás nos centramos en las estructuras más grandes que tratamos de salvar, pero para la comunidad era más importante el pequeño altar donde oraban todos los días. Entonces hay que entender a la gente para integrar su punto de vista. Y como estás diciendo, la cultura se refiere a las personas y tiene que integrarse en la gestión de riesgo de desastre. Seguramente estás de acuerdo conmigo en que mucho tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y en hablar el idioma de esa gente. No solamente el idioma, sino el lenguaje, ¿no? El lenguaje de sus tradiciones. Sí, totalmente. Sí, tenemos que entender sus valores y entender su propio conocimiento. A veces no se toma en cuenta el conocimiento tradicional, que es uno de los recursos más importantes para la resiliencia. Y tenemos muchos ejemplos de pueblos indígenas que observan la naturaleza y pueden predecir un evento o reaccionar más rápido. Y a veces este conocimiento no se toma en cuenta cuando hacemos nuestros planes de gestión de riesgo y es otra manera de empoderar a la comunidad y hacerlos participar en el desarrollo de estrategias resilientes que también se basan en su propio conocimiento. Finalmente, tenemos algunas preguntas en el chat. Profesor Macharé, ¿podría usted decirlas? Sí, muchas gracias, Bárbara. Antes de continuar con las preguntas en el chat, quisiera agradecer a Bárbara y realmente felicitarla porque es una presentación sumamente clara y útil y encaja exactamente con cómo nuestra comunidad y nuestro grupo quiere trabajar con la comunidad global en la cuestión de gestión de riesgo de desastres. Es decir, con resultados de investigación y principalmente con buenas prácticas de ingeniería y buenos resultados como ejemplos para otros pueblos y otras comunidades. Tengo una pregunta precisa, muy puntual. Se refiere a este juego de imaginar desastres. Me parece muy interesante como herramienta. Por cierto, es más difícil
de realizar. De acuerdo a su experiencia, cuán grandes pueden ser los grupos que participan en estos juegos y si estos grupos deberían ser homogéneos o más bien lo contrario, diversos. Por ejemplo, puedo poner al alcalde de la ciudad junto con otras personas, con profesionales también, para ayudarnos a orientar al público, a las personas que están en la sala y siguen ese juego. En realidad, One of the things deben that ser this tan heterogéneos como sea posible. Eh, sí, puede tomarse a personas de distintos antecedentes, mucho mejor. Si uno puede hacer que participen personas de la comunidad que han trabajado en la gestión de riesgo de desastres y y junto con los que trabajan en la municipalidad o los que tienen negocios en el área. Si es un área turística, también el sector turismo representado, quienes responden a emergencias. Ese sería el ideal, perdón, el escenario mejor, el ideal, todos los de la comunidad. Yo sé que esto no ocurre la mayor parte de las veces y he estado trabajando con colegas en Japón y sé que a veces los grupos tienen que ser reducidos. Si se tiene un grupo grande, se tiene que trabajar con subgrupos porque el asunto es que todos participen. Todos tienen que participar en la lluvia de ideas. Entonces, si hay un grupo muy grande, esto no es posible. Grupos reducidos, entonces, muy diversos. Y también ah, un grupo muy importante de las comunidades es si hay asociaciones de vecinos, por ejemplo, o por ejemplo de personas mayores. La idea es tener una representación tan grande como sea posible. Eh, y también hacer este juego de roles en que se ponen en los zapatos de otros miembros de la comunidad para desarrollar el tema. De verdad que es muy interesante este juego y uno aprende muchísimo de los miembros de la comunidad respecto a cómo ven ellos y cómo entienden el riesgo. A veces uno descubre cosas que no había pensado antes. De verdad es muy interesante. Gracias. Maravilloso. Comencemos entonces con la primera pregunta. Estoy reuniendo las otras a medida que surgen. ¿Nos puede dar un ejemplo, ¿no puedes dar un ejemplo de colaboración cruzada en la gestión de riesgo y daños? Vincent Chao hace esta pregunta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, uno de los proyectos en el que trabajé cuando estuve con el Banco Mundial fue que organizamos talleres para desarrollar gestión de whole riesgos. plan, but to put together No era, no era un plan, eran medidas que se quería tener en diferentes sectores en Uzbekistán. Uzbekistán estaba tratando de desarrollar su estrategia turística y estuvimos ahí para tratar de integrar la gestión del riesgo de desastres con el patrimonio cultural. Fue muy interesante porque teníamos gente del sector turismo, que era el más fuerte, el que estaba desarrollando en ese caso todo, y gente de cultura y gente de gestión de riesgo de desastres. Y fue fantástico cuando verlos trabajar a todos juntos y cómo reconocieron que nunca habían pensado listening en los to otros. La gente de disaster risk turismo management when saying, we no escuchaba los de gestión de recursos de desastres antes y, no sabíamos. Y también la gente de cultura, sí, cierto, no sabemos cómo proteger específicamente el patrimonio cultural en desastres y cómo integrar la comunidad y el turismo. Y luego thought el on equipo de gestión de desastres decía,
Y mira, nunca habíamos pensado en integrar el turismo y la gestión de riesgo de desastre. Entonces abrieron los ojos en ese trabajo conjunto y entendieron mejor la posición de los otros y cómo la cooperación trae resultados mucho mejores. Eso recordé. ¿Todavía te sientes cómoda para responder todas las demás preguntas o prefieres responder por correo electrónico? No sé cuánto tiempo tenemos. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más y estoy recolectando todas las direcciones de correo de las personas y les enviaré un correo electrónico y todos los que estén interesados recibirán su respuesta de Bárbara por el correo electrónico. Tengo una pregunta que quisiera compartir contigo, es de Stefan. Muchas gracias por destacar la importancia del patrimonio cultural porque es una parte central de la sociedad y también la salud social de los pueblos y también para recuperarse más rápido de los desastres porque se basan en estas estructuras para su bienestar. Estuve fascinado por el ejemplo de la canción sobre los tsunamis. ¿Es algo típico de Japón o has encontrado ejemplos similares en otras culturas? En realidad, hay cosas muy bonitas de Indonesia. Es una danza. Puedo buscarla y puedo compartir las referencias porque en realidad es una danza tradicional que ellos tienen. Es una danza grupal. No me acuerdo del nombre ahorita. No me viene a la mente, pero lo voy a buscar porque sí, es una danza tradicional en que un conjunto de personas están en una línea, tienen distintas canciones y movimientos, y hay una específicamente que tiene la forma de una ola y el aprendizaje es muy similar, crear conciencia sobre el tsunami. Voy a buscar ese ejemplo, es precioso, qué lindo. A mí también me encantaría. eh, eh, ver esto. Yo voy a poner también mi correo electrónico para ver eso. Y una ultimita antes de concluir, porque hay muchas preguntas interesantes. El reconocimiento de la importancia cultural es más fuerte en las sociedades orientales que en las occidentales. ¿Cómo podemos facilitar el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural? De acuerdo con tu experiencia, que cubre un amplio espectro, es difícil decir. Japón, es cierto, es uno de los países clave en el desarrollo de esto, pero en los países occidentales, como sabes, Valentina, Italia integra y protege el patrimonio cultural. Por ejemplo, los que luchan contra los incendios tienen un trabajo particular con respecto al patrimonio cultural. No sé si es una cuestión Oriente-Occidente. En algunos países, debido a sus tradiciones, son más, tienen más voluntad de integrar el patrimonio cultural, pero es algo que estamos tratando de Experience. hacer, compartir experiencias. Y esto es lo hermoso en la globalización. Podemos trabajar en distintos países y compartir experiencias de un país al otro y compartir el aprendizaje y fomentar estos intereses. Sí. Y Italia definitivamente sí, ¿no? Sí, podríamos hacerlo mejor, pero sí, estamos tratando. Yo creo que, bueno, para la audiencia he reunido todas las preguntas y correos electrónicos que han puesto en el chat y voy a hacer un seguimiento. Algunas están en español. Bárbara, puedes responder si quieres en inglés y español, no sé exactamente.
Muchas gracias y quisiera realmente, desafortunadamente tengo que decirles que el webinario se está acabando, pero quisiera agradecer a nuestra conferencista, Bárbara. Tu presentación ha sido fantástica. Yo he eh, disfrutado particularmente el tema de patrimonio cultural, que es el tema de mi doctorado y que tengo muy cerca del corazón, como dijo el profesor Macharé. Esto es particularmente relevante para nuestro grupo, el grupo de trabajo, desarrollo de capacidades en el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres en la UEFO, y se tiene que hacer más en el sentido en que nunca vamos a llegar al punto en que tengamos suficiente de compartir experiencias y también eh, el importante trabajo que tú haces, Bárbara. Entonces, siempre podemos compartir más y aprender más. Esa es mi perspectiva personal. Y yo creo que ese es el espíritu que está detrás del grupo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias a nombre de las personas que, perdón, a las personas que han participado. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, Melanie, por permitir que esto ocurra. Y obviamente, eh, s- y mi agradecimiento final a nuestro presidente por darme la libertad de organizar webinarios. ¿Qué tenemos para el próximo mes? Valentina, anúncianos. Estamos tratando de armar un webinario relacionado al terremoto en Japón, el de 1 de enero, y que fue seguido por un incendio. Ya hemos contactado a un conferencista que está de acuerdo en hacer la charla. Él fue a recolectar información del terreno, entonces condujo el análisis post-desastre de los edificios afectados tanto por el terremoto como por el incendio. Y hay también otro conferencista probablemente que probablemente conseguiré, pero tengan en cuenta esto y sigan nuestras actividades en el LinkedIn y sigan en contacto. Con eso, quisiera agradecer a todos y desearles a todos un resto del día fantástico y un buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a todos. Muchas gracias. Ah, gracias a ti. Muchísimas gracias.